Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este primer vídeo de la Unidad 9, el tema de la Guerra Fría. Es un placer saludaros a todos y a todas, a pesar de las circunstancias. Estoy especialmente contento de la gente que ha podido regresar del viaje. No hemos sufrido tanto como vuestra familia seguro, pero estará ahí, ¿eh? Hemos estado un poco siguiendo las noticias y me alegro mucho de que estéis todos y todas de vuelta a España. Bueno, son circunstancias raras en las que tenemos que trabajar estos días. Yo creo que merece la pena que sigamos manteniendo el buen trabajo que estáis haciendo todo el grupo durante este curso. Creo que no debemos descuidar nuestra educación, a pesar de lo difícil que va a ser estos días, hacerlo a distancia. Pero sabéis que estoy muy contento con el trabajo del grupo. Sabéis que creo que estáis haciendo un trabajo tremendo y que vamos a hacer que ni el virus ni ninguna circunstancia nos frene el desarrollo de nuestra educación, ¿no? Que es lo que va a conseguir que en el futuro, por ejemplo, pues seamos capaces de investigar y desarrollar cualquier vacuna o hallazgo científico para evitar pandemias como la que estamos sufriendo. Bueno, vamos allá. Vamos a estudiar la Guerra Fría, ¿no? Un tema que además da para muchísimos juegos de tablero, como nos gustan practicar en clase. Y de hecho este que es mi favorito, el Twilight Struggle, y otros que tenéis, pues tenía pensado, cuando fuéramos a tocar esta unidad, el desarrollarlos en clase, ¿no? Igual que hemos usado otros juegos como herramienta didáctica. Estos juegos son muy buenos para entender lo que fue la Guerra Fría, ponernos el marco mental que tenían los países entonces, y con lo que vamos a aprender en estas lecciones creo que vais a poder hasta jugar mejor a ellos, ¿no? Sin que sea lo más importante, pero espero dentro de poco vernos cara a cara, poder jugar con vosotros estos juegos en clase para explicar aspectos del mismo, que a lo mejor no están en las lecciones, y continuar nuestro trabajo. De momento, el proyecto que teníamos conjunto con Valenciano, el proyecto de aprendizaje basado en proyectos de los podcasts histórico-literarios, se tiene que detener con gran pesar de Nerea y mío, que hemos puesto mucho trabajo y mucho empeño en hacerlo, pero lo retomaremos en cuanto sea posible. Son proyectos muy presenciales que requieren trabajo puesto por grupos cara a cara y vamos a pararlo de momento hasta que podamos volver a clase, ¿vale? De momento empezamos pues el tema de la Guerra Fría, Unit 9, the Cold War, ¿ok? Vamos allá, vamos a poner en marcha el PowerPoint. I will try to use English almost in a proportion similar to the one we use in class, okay, this time. Por favor, recordad que si voy muy deprisa o no se me entiende el inglés o lo que sea, podéis pararme, podéis rebobinarme, es la ventaja que tenéis del vídeo. Este vídeo se debería ver con la libreta en la mano, como todos los que hacemos, porque hay preguntas de control después y también porque quiero que notéis las dudas. Importante, haremos una sesión en directo para responder dudas. Por favor, anotadlas ahora en la libreta cuando veáis el libro, ya que no nos vamos a poder ver, pero la semana que viene tendremos una sesión de dudas. Por favor, tomad nota de todo ello, también de cosas que yo diga y no estén en el PowerPoint, etcétera, etcétera. Okay, what is Cold War? Cold War is a period of permanent tension in all the world in international relations between 1947 and 1991. During this period, the world is divided in two opposing blocs, each one with a leading superpower. On one side, a bloc led by the United States of America, the USA, and on the other side, the bloc led by the the Union of Socialist Soviet Republics, the USSR. Each one of them will have also a different conception of democracy. The Western liberal democracies in the USA-led bloc and the Soviet communist, quotes, popular democracies in the Soviet part. Lo pongo entre comillas porque, bueno, desde luego para los ojos de las democracias occidentales, lo que había, los regímenes comunistas controlados por la Unión Soviética no eran unas democracias, tal y como se entendían, ¿vale? No había elecciones con muchos partidos, no había derechos y libertades que se consideran fundamentales en Occidente. Bien, pero la definición que se hacía desde la parte soviética sí que era esta de democracia popular, porque venía a decir, hay partido único, el Partido Comunista, no hay multitud de partidos, no hay elecciones de muchos partidos, pero la gente sí que vota para sus soviets, para el Congreso del Partido Comunista. Ahora en la práctica sí que sabemos que sobre todo en tiempo de Stalin pues había un control férreo del partido y de cualquier forma de participación política, ¿no? Entonces, pero el nombre formal es este de democracias populares. Por tanto, formalmente en la Guerra Fría se confrontan dos modelos distintos de democracia, ¿vale?
Also, each bloc has a different economic system. Capitalism in the USA side and planned economy in the USSR side. Okay. 1947, Winston Churchill said that the USSR has built an iron curtain, telón de acero, the translation in Spanish, all over Europe, from Trieste to in the Adriatic Sea to the Baltic Sea. Okay, this image of an iron curtain falling and dividing Europe and the world in two became a powerful symbol of the world division, the powerful symbol of the world division existent during the Cold War. So it resonated. No me preguntéis por qué Iron Curtain, que debería ser telón de hierro, se traduce como telón de acero al castellano, pero es la traducción que más extendió, ¿no? Okay, now let's go into see the characteristics of the Cold War. En los próximos vídeos vamos a ver los hechos históricos de la Guerra Fría, en orden cronológico, ¿vale? Cada uno de ellos en algunos vídeos. Pero en este primer vídeo vamos a ver las características de todo el periodo, de toda la Guerra Fría, las características de este conflicto, ¿no? También de cada uno de los bloques. Okay. First characteristics of the Cold War. Bipolar order. The world is going to be divided in blocks by two superpowers with similar military and destructive capacities. They will maintain international tension based on mutual distrust and threats. Una desconfianza mutua y amenazas, como esta ilustración, que sale el tío Sam y la osa que suele simbolizar a Rusia, se están mirando con desconfianza, con esa mano a punto de darse un cachete. Creo que representa muy bien esa desconfianza y amenazas constantes que va a haber entre Unión Soviética y Estados Unidos durante todo el periodo de la Guerra Fría, que es casi toda la segunda mitad del siglo XX. Second characteristic, arms race. There is going to be a rivalry between the two superpowers to have the greatest weapon. They start with which is the first one to achieve the atomic bomb, the first one to achieve the hydrogen bomb, the first one to have long-range missiles. This leads also to the space race, to be the first superpower in conquer the space. The Soviets take the advantage by putting the first artificial satellite, the Sputnik, on space. They also put the first person on space. Here in the picture is cosmonaut Yuri Gagarin, the first woman in space, Valentina Tereshkova, but the USA later take advantage putting the first men on the moon, the first astronauts, Armstrong, Aldrin, and Collins. Okay, so this space race was an extension of the arms race. Okay. Third characteristic, areas of influence. The world is going to divide in areas led by these blocks, areas led by each block, each superpower, sorry. And each superpower also will intervene to keep his authority in countries within their areas of influence. Fourth characteristic, the use of propaganda by the two sides. Okay, is used by either side, either superpower, in order to strengthen his ties in these countries, in the countries in their areas, and also to convince its populations of the dangers of the opposing bloc. Again, this will be done by both sides. Okay, in the Soviet bloc, they're going to advert, to warn about the perils and the dangers of the capitalism, and in the capitalist bloc they will warn about the threats and the dangers of the communism. This is important, highlighted in yellow and is not in the book. It will generate a confrontation in areas like culture sorry in areas like culture, arts, science and even sports. Okay, no os preocupéis por el estornudo, me ha picado la nariz, no es nada más. Como digo, en áreas como la cultura, las artes, la tecnología, el mundo académico, la ciencia, los deportes, en todo esto los bloques van a competir por ser el mejor, por tener los mejores científicos, por tener los mejores cineastas, por convencer de su grandeza al resto de países para atraerlos, ¿vale? Esto incluso en los deportes. Va a haber muchísimo gasto en Estados Unidos y en la Unión Soviética para tener deportistas de élite que vayan a los Juegos Olímpicos, que ganen más medallas que el otro bloque, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenéis una imagen de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980,
que fueron boicoteados por Estados Unidos. Era un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y Estados Unidos dijo: mis deportistas no van a ir, ¿vale? Y arrastraron a muchos países aliados suyos que no fueron. Los siguientes Juegos Olímpicos fueron en 1984 en Los Ángeles, en Estados Unidos, y los soviéticos devolvieron el boicot. La Unión Soviética no fue a los Juegos del 84 y tampoco países comunistas, ¿vale? Luego en los Juegos de Seúl del 88 sí que fueron juntos. Esta imagen también es curiosa, ¿vale? Son unos dibujos animados que en los años 50 se ponían en los colegios en Estados Unidos para advertirles a los niños y niñas qué hacer en caso de un ataque nuclear. Algo bastante burdo y que sabemos que no tiene ninguna efectividad. Se llamaba Duck and Cover, agáchate y cóbrete, métete bajo tu pupitre si la Unión Soviética tirara una bomba nuclear. Esto no iba a servir para mucho, pero es un símbolo de la paranoia al ataque del otro que se tenía en ambos bandos durante esta época, ¿no? Unos dibujos animados para niños diciéndoles los peligros de si ataca el comunismo con una tortuguita que se esconde de una explosión. The fifth characteristic, the threat of war. During all the Cold War, we will have alternation of periods of extreme tension and periods of relative calm. The militaries even invent a system to measure in each moment which is the grade of military and political tension during the Cold War. It's called the DEFCON, defensive condition, DEFCON, okay? And it grades from 5 to 1, which is the tension in each moment. If DEFCON is 5, that means that the world is at peace, and if DEFCON 1 should ever it been reached, that would mean that the Third World War has been started, okay? This never happened during all the Cold War, but DEFCON 2 was declared several times. That means that the world was would have been at the brink of starting a Third World War. Creo que se ha entendido bien lo que he dicho. La amenaza constante de guerra, que se alternan periodos de paz con periodos de guerra, y que un símbolo de esto es el DEFCON, Defensive Condition, este sistema que usan los militares, sobre todo en Estados Unidos, para medir cuál es la tensión de la Guerra Fría en cada momento. DEFCON 5 es paz, DEFCON 4, DEFCON 3 pues van creciendo la amenaza, la tensión. Si se hubiera alcanzado DEFCON 1 alguna vez, hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial. Hay una película muy buena sobre esto, Juegos de Guerra. Si os gusta la historia de los primeros videojuegos, os la recomiendo, Juegos de Guerra. DEFCON 1 nunca se alcanzó durante la Guerra Fría, pero estuvimos en DEFCON 2 durante muchísimos periodos de tiempo, a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. Pero también había periodos de distensión, ¿no? Aquí tenemos a Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, que había sustituido a Stalin, con John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos, en un momento de distensión de los muchos que hubo durante la Guerra Fría, igual que hubo muchos de tensión. Sixth characteristic, regional conflicts. Okay. The USA and the USSR never fought each other. They were never American troops fighting Soviet troops. But there were several regional conflicts, like think Korea's War, think Vietnam War, where there were two local sides, each one supported by a superpower, directly or indirectly. ¿Okay? O sea que nunca van a luchar los soviéticos o los americanos, las tropas de uno y otro durante la Guerra Fría. Por eso se llama Guerra Fría, ¿vale? Porque es un conflicto que siempre está ahí, pero nunca llega al calentamiento que sería un enfrentamiento directo. Pero sí que hay conflictos regionales como Corea, como Vietnam, que hay dos bandos y cada uno va a estar apoyado por una superpotencia, directa o indirectamente. Seventh characteristic, espionage and secret services. Okay, this is the Cold War is a time where governments promote agencies to try to obtain secrets from the enemy, scientific secrets, technological secrets, military secrets, with paying with lots of resources to have spies, person who can get these secrets from the enemy. In the USA, the Central Intelligence Agency, the CIA, is created. And in the USSR, I don't think I'm able to say the name in Russian, but the acronym is KGB. In English would be Committee for the Security of the State. And I couldn't resist to put here the 007, the James Bond logo. No he podido resistir a poner aquí el logo de 007, el espía de ficción más famoso del mundo. Creo que 007, James Bond, que es un personaje literario creado por Ian Fleming, un espía británico, se convirtió muy popular por los libros y sobre todo después por las películas, pero creo que su éxito
es prueba de que la figura del espía y el género del espionaje se convirtió en algo muy básico en la cultura popular, en los cómics, libros, películas de la época. Tenemos muchísima literatura, muchísimas películas dedicadas a este género, y las de 007 quizás sean las más populares. De hecho, hoy en día que un espía como 007, que era hijo de la Guerra Fría, ¿no? Su historia era un símbolo de la Guerra Fría, pues con el mundo actual hubiera desaparecido, pero sin embargo el personaje es tan popular que se continúan haciendo películas de 007 en un mundo en el que la bipolaridad ha desaparecido, ¿no? Es curioso. Okay, and those are the characteristics of the Cold War. Let's see now the characteristics of the blocs, okay? Okay, on one hand we have the Western Bloc, led by the USA, one of the two superpowers. The USA has influence in countries in Western Europe with a liberal democracies regime, almost all of them, except, for instance, the dictatorships in Spain and Portugal, and later also Greece. Greece will have a dictatorship as well later during the Cold War. And also, USA has influence in the Americas, with some notorious exception, like Cuba, where a communist revolution in the 50s succeeds and it becomes a country ally of the USSR, very close, very near to the USA. The United States government provide aid to the Western Bloc countries, and we are going to study three concepts detailing this kind of help. Vamos a estudiar tres conceptos que detallan la ayuda que Estados Unidos proporcionaba a los países de su bloque, de su esfera de influencia. Estos son la doctrina Truman, el Plan Marshall y la OTAN. Truman Doctrine, Marshall Plan, and NATO. Let's see each one of them. Truman Doctrine was a foreign policy by this man here, the President Harry S. Truman. He was the vice president to Franklin Delano Roosevelt. If you remember, is the president that take the USA out of the Great Depression with the New Deal, was the president leading USA during the World War II, and he died in office, was very old, and died in office during the World War II. So, his vice president, Harry S. Truman, had to take over and then will be re-elected president in an elections some years later. So Truman was the president in the USA when the World War II ends and during the first stages of the Cold War. And with the disappearance of the Nazi and the fascist threat, the new enemy to the US values, to the US interest, will be communism. ¿Okay? O sea que ha desaparecido la amenaza nazi después de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza del fascismo. La amenaza ahora para Estados Unidos se va a ver como una amenaza para sus intereses, para sus valores, va a ser el comunismo. According to this, according to Truman's foreign policy doctrine, the USA will intervene to stop the spread of communism to other countries, especially in Europe. Okay? According to this, Marshall Plan, the next thing, is going to be started. That's a plan of 13 billion in economical aid to the Western European countries. Why they do that? Because after the Second World War, Europe is obliterated. Okay, its infrastructures destroyed. The economies stop. Unemployment all over. They have lack of food, lack of resources, etc., etc. And the USA think that being very near the USSR to these Western countries, maybe they are going to have the temptation to see the Soviets as a solution to the problems of Europe after the World War II. So they implement this plan to help them recover and to not have them fall under Soviet influence. Spain, by the way, is left out of the Marshall Plan because it's not a democracy, and Truman wanted to avoid the diplomatic conflict with this. O sea que con el Plan Marshall se ayudaba a la reconstrucción de los países de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que vean al comunismo, para que vean a la Unión Soviética como una solución a esa necesidad de recuperarse. Entonces, España se queda fuera del plan
igual que se queda fuera de la ONU, porque es un país que no es una democracia, ¿no? Que es una dictadura. Aquí tenéis el cartel de una de las mejores películas del cine español, según la crítica y según mi opinión también. Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga. Cuenta la historia de un pueblo de la España profunda, la España rural en esta época, en la cual se tienen noticias del Plan Marshall y piensan que esa ayuda americana va a llegar a su pueblo y que van a poder salir de toda la crisis de posguerra. Nunca llega esa ayuda, a pesar de la imagen que quiere dar el pueblo de amistad con el pueblo americano. Es muy curiosa, es deliciosamente absurda. Bienvenido Mr. Marshall, yo la recomiendo, ¿no? Pero bueno, que España se queda fuera del Plan Marshall. Also, the third concept is NATO. That's the acronym for North Atlantic Treaty Organization. In Spanish, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 1949 se funda. ¿Y esto qué es? It's a military alliance against possible attacks from the Soviet bloc. Okay, we have 12 countries that signed the treaty, initial members. And basically, it's to say, if one of us, signants of the treaty, is attacked by the Soviet Union or by whoever, the other countries signing the treaty are going to defend this attacked country. O sea que básicamente es una alianza militar del tipo, si atacan a uno de nuestros países, pues la Unión Soviética o quien sea, los otros vamos a defender a ese país atacado. ¿Okay? España no entraría en la ONU, en la OTAN hasta los años 80 del siglo XX. Y esos países, 12 países iniciales miembros, van a crecer conforme avance la Guerra Fría. Let's take a look now at the other bloc, at the Eastern Bloc, led by the USSR. The USSR, what they did is to turn the East European countries into satellite states. What does that mean? Estados satélite, satellite states. That means that they are going to impose regimes that suppose economic and political control of the Soviet Union over these countries. They will impose one-party communist dictatorships where opposition, all forms of opposition, is going to be suppressed. Es decir, Checoslovaquia, Bulgaria, la parte de Alemania que controla Rusia, Rumanía, todos estos países van a ser independientes, van a tener su propio gobierno. Pero la Unión Soviética va a imponer regímenes del Partido Comunista Checoslovaco, el Partido Comunista Polaco, el Partido Comunista Rumano, pues ya es la idea, que van a estar al servicio de Moscú, ¿vale? Es más, de acuerdo con la característica que hemos visto de que hay esferas de influencia y en cada una impone su orden la superpotencia que corresponde, cuando alguno de los países de Europa del Este intenta salirse de la norma marcada por Moscú, tener otro tipo de regímenes, Moscú va a mandar tropas para que no se desvíen, ¿okay? There will be other communist states with no control from the USSR. In Europe, most notably Yugoslavia, by Tito, okay, and also Albania. In Asia, China, Korea, Vietnam will have successful communist evolution, but again, these countries are going to be allies of the USSR, but not directly controlled by Moscow, like the satellite states in Eastern Europe were. Some states in the Americas and Africa also will become USSR allies, most notably Cuba. Okay, but again, this will be countries with strong relationships, economical relationships, political relationships with the USSR, but not controlled like them, like the satellite states in Eastern Europe. Okay? Creo que se ha entendido bien que también va a haber otros países que son comunistas, pero no van a estar controlados por la Unión Soviética. El ejemplo más notable es Yugoslavia, ¿vale? Donde Tito, el mariscal Tito, va a fundar el Partido Comunista de Yugoslavia, la unión de todos los eslavos del sur, Yugoslavia, uniendo Serbia, Bosnia, Macedonia, Croacia, Eslovenia, etcétera, en un país. Iba a romper relaciones con Stalin, no va a obedecer el dictado de Moscú y va a establecer sus propias relaciones, por comunista que sea, con el mundo occidental. Esto pasará en Albania también, que entrará y saldrá de la esfera soviética durante la Guerra Fría. China, Corea, Vietnam tendrán revoluciones soviéticas, Cuba también, algunos países de América y de África, pero estos países de América, África y de Asia pues acabarán siendo aliados de la Unión Soviética, pero no controlados directamente por la Unión Soviética, como sí lo son los países satélites del este de Europa. Okay, also we have institutions that the USSR are going to use to strengthen their control over its blocs. Okay, 1945 they found the Comecon, the Council for Mutual Economic Aid. What is this? Well, Comecon is the response to Marshall Plan. Okay, its goals are to coordinate the economic plans of the country members and also establish a system of mutual helps.
paraos un momento a recordar esto. Coordinar los planes económicos. Acordaros cuando estudiamos la economía en los tiempos de Stalin, que la economía estaba planificada por el Estado en planes que normalmente duraban 5 años, planes quinquenales, en los cuales el Estado definía qué se iba a producir en Rusia, en la Unión Soviética en esos 5 años, cómo se iba a hacer, qué fábrica iba a fabricar qué cosa, cuántos trabajadores se iban a trabajar en tal o otra, lo que es la economía totalmente planificada durante 5 años por el Estado. ¿Okay? Y si la Unión Soviética impone en los países satélite un régimen económico similar, pues con el Comecon se coordina, ¿no? In 1955, they also found the Warsaw Pact, el Pacto de Varsovia. Well, the same way that Comecon was the response to Marshall Plan, Warsaw Pact is the response to NATO. It's a military alliance of the USSR and Eastern European countries to help each other in case of attack. Yes, that's in theory, but in practice also, the USSR uses this treaty to impose its order inside his bloc. Esto por ejemplo significa que si en un país, como pasó en el 56 en Hungría o en el 64 en Praga, donde hay intentos de reformas de apertura hacia la socialdemocracia o hacia establecer relaciones con Occidente, o que hay algunos derechos y libertades que no se tenían en los regímenes de obediencia soviética, pues lo que va a hacer Moscú en virtud del Pacto de Varsovia es llegar con los tanques y aplastar el intento de apertura de Hungría del 56, el intento de apertura en Checoslovaquia en la primavera de Praga del 64 y volver a imponer a un gobernador comunista que siguiera sus órdenes. ¿Okay? Bueno, pues ya hemos acabado el contenido y es hora de ver las preguntas de control. Las preguntas de control os pido por favor que las contestéis en aules si es posible. Están ya en aules, os lo voy a enseñar. Tenemos aquí, vamos a ver... Tenemos aquí ya puesto en aules la entrada para que las podáis poner, ¿vale? Y también el resto de tareas que os vamos a encargar, ¿vale? Bien, las preguntas de control, como digo... Perdón que se me ha ido esto. Las preguntas de control... Contestadlas por favor en aules si es posible. Si fallara aules podéis mandar por correo electrónico a danielsimonpla@gmail.com. Pero sé que aules ahora no está activo, pero el lunes lo estará. Cuando veáis este vídeo pues podéis resolver ya las preguntas en vuestra libreta, porque tendrán que estar en la libreta, pero me las ponéis en aules por favor en cuanto sea posible, seguramente hacia el lunes. ¿Okay? The questions are: who was the first woman in space and which was the name of the USA plan for helping Europe countries recovery after the Second World War? ¿Okay? Este no es el único ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? También vamos a tener resolver 2 ejercicios de libro que también pido por favor que lo respondáis por aules, ¿vale? Si no tenéis el libro a mano, no os preocupéis que he habilitado aquí una foto de ambos, ¿okay? Se trata de leer los Key Historical Texts de las páginas 198 y 200 y contestar las preguntas que plantea cada uno, ¿okay? Se puede contestar por mail, pero pido por favor que lo contestéis por aules. Tenéis una tarea abierta en aules. Se trata de que subáis un archivo de texto, Word, OpenOffice o similar. Podéis hacerlo hoy mismo cuando veáis el vídeo, pero cuando esté aules habilitado entonces me lo subís, ¿vale? No es obligatorio entregarlo hoy. Si no tuvierais a mano ningún procesador de texto, ni ordenador, ni posibilidad de usarlo, siempre podéis responder en vuestra libreta, hacer una foto con el móvil y subirme el archivo de la foto a aules, ¿vale? Pero por favor usemos aules para contestar a este ejercicio el lunes o así cuando esté aules abierto. Si no podéis conseguir este PowerPoint que estamos usando en aules mientras está cerrado, tenéis aquí una alternativa, profesordanielsimon.wordpress.com, ¿vale? Esto es un blog que he habilitado para que mientras esté cerrado aules podáis tener el material disponible, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Siguen siendo circunstancias extraordinarias para trabajar. Sigo estando orgulloso del trabajo que estáis haciendo en este curso y no vamos a dejar que ningún virus, que ninguna circunstancia frene a nuestra educación, que frene a la educación pública que estamos disfrutando y construyendo entre todos y todas. Así que en estos días difíciles, estudiemos juntos y todas, vamos a seguir trabajando. Tengo muchas ganas de veros. Hasta luego. Cold War is a period of permanent tense in international relations between 1947 and 1999. Almost in democracy and en Occidente distintas de la
post-war en este caso Baltic Soft Wall Divide and Carter bloques. Entre estudiarlos with similar base, la OSA que estaban ante este have the the conquest that you can the USS arms custom, etc. Authority influence technology advirtiendo en la cultura dominante. Que había los juegos luego se reconoce tension relative peace of the war, of the defensa, como estaba la guerra que realizó durante la guerra. En Unidos, Caracteristicas de support, creo que es ante frito regional, Mode Central Income Notable, la reina Fria, un personaje en Fleming, Fria, su blog en the America, en 3 con Unidos, Truman Doctrine, Truman, to Ammunition de la Segunda Guerra de Estados Unidos. According to the Marshall Increase, Employment Fria to cover. Si administráis la historia de un salencantista, ni en la is de DCC countries of the del mundo a unir a la OTAN. The Unidad to control part satélites. Checoslovacos como la satélite, la que of the US esa solution de toda la Yugoslavia. Esta la contratica, pero en soviética este de Europa. Members. La época está en planta Checoslovaquia y is the stock. Lo que podía hacer un primavera de que de apertura. Bueno, se puede entrar pues Europe Canticio más. Tenéis el libro aulas, textos con allí para trabajo. Aquí pues eso ha sido todo.